Paz a vosotros, hermanos. El tema que corresponde a este sábado 30 de marzo de 2024 lleva por título Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. En Mateo 5, 43 al 48 es la lectura base, que a la letra dice: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El objetivo, comprender que el amor a Dios y el amor al prójimo son el valor que nos vincula a la perfección con Dios y con los hombres, y es el sello de los hijos de Dios. Bueno, en este tema, lo primero que defino yo es el concepto de perfecto. Perfecto, según enciclopedias, eh, es aquel que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Hermanos, la perfección de Dios, porque dice el Señor Jesucristo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de Dios se ve manifiesta en sus atributos, virtudes y todo aquello que conforma el ser de Dios. Esto es lo que hace o muestra esa perfección de nuestro Dios. Nuestro Dios es perfecto. Nosotros, en cambio, como seres humanos, dada nuestra naturaleza de carne, debemos conceptualizarnos como imperfectos, porque pues así lo somos. Sin embargo, hermanos, eh, el libro de los Hebreos allá en su capítulo 10 y en su versículo 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice esta cita que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, con su sacrificio, nos hizo perfectos para siempre. Lo que no se podía hacer perfecto se hizo perfecto por el sacrificio de nuestro Señor. Ahora tenemos que entender, hermanos, en qué consiste esa perfección, dado que nuestro Señor Jesucristo, al morir por nosotros en la cruz, nos está dando una oportunidad de cambio. De la muerte de nuestro Señor y su resurrección nos trajo una esperanza de vida a cada uno de nosotros, que experimentamos a través del bautismo. Eh, y el objetivo principal, de acuerdo a la palabra de Dios, es transformar nuestra manera de vivir, es transformar nuestro corazón, es cambiarnos de un viejo hombre a un hombre transformado, lleno ahora de esas virtudes que nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, determina que es el fruto del Espíritu Santo. Y entre ese fruto se encuentra la caridad, precisamente. Esto es lo que podemos ver de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pero, ¿cómo se logra, hermanos, esa perfección de la que estamos nosotros hablando? Decía nuestro Señor Jesucristo en esa cita que ya tuvimos en la lectura base, nos habla, hermanos, de el amor, de la caridad precisamente, y de cómo nosotros debemos vestirnos precisamente
de esa caridad para poder estar bien delante de nuestro Dios. Amar encima de todas las cosas, amar incluso a nuestros enemigos, orar por los que pues de alguna manera nos ofenden o nos hacen mal. Y de esta manera, hermanos, lograrlo. Y el ejemplo que nos da es, es importantísimo, que dice que nuestro Padre que está en los cielos hace así también que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Esto nos hace ver que nuestro Dios de una o de otra manera, a pesar de las situaciones, muestra su caridad para con nosotros en todo momento. Y es lo que nos enseña que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos hacer en todo tiempo. Aunado a ello, el objetivo nos hace referencia a la cita o al citado de Colosenses capítulo 3, versículo número 14, que dice la palabra de Dios, y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Entiéndase, mis hermanos, por vínculo esa unión o esa atadura que existe entre la perfección o entre la caridad y la perfección. O sea, esa unión, vamos a llamarlo espiritual, simbólica, esa unión, hermanos, que nos lleva. Como seres humanos, nosotros podemos tener muchos errores de muchas maneras, pero hermanos, la caridad, cuando decía la palabra cubrirá multitud de pecados, nos hace ver cómo, hermanos, esta caridad nos ayuda en todo momento para que nosotros podamos, hermanos, hallar gracia en los ojos de nuestro Dios. Vestirse de caridad significa desterrar de nuestra mente y de nuestro corazón todo tipo de odio, rencor o aborrecimiento contra otra persona, a pesar de lo que ésta haya hecho contra nosotros. Amar a todos por igual, sin hacer diferencia o distinción alguna, que es lo mismo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Eh, Santiago, el apóstol Jacobo, allá en Santiago, en su capítulo 3, este, en su versículo número 2, en su versículo número 2, agrega lo siguiente: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. La caridad es una de las grandes virtudes eh, en la Biblia, hermanos, que distinguen al verdadero Hijo de Dios. Si alguno no ofende, hermanos, en palabra, este es varón perfecto. Y esta es a la perfección a la que alude nuestro Señor Jesucristo, que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, es importante que estemos en sintonía de lo que hoy vamos a hablar, porque cuando hablamos en la palabra de Dios de esta caridad, no estamos hablando de una caridad humana, sino de una caridad divina, es decir, que procede de Dios. Y solo de esta manera podemos entender bien la enseñanza de nuestro Señor. Por eso dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pues nuestra perfección, hermanos, procede de lo alto, cuando nosotros nos entregamos en plenitud a la voluntad de nuestro Dios. Hubo muchos hombres dentro de la Biblia que fueron conceptualizados
o llamados perfectos dentro de la palabra de nuestro Dios y que podemos verlo dentro de la escritura a lo largo de la historia, como por ejemplo desde los tiempos iniciales, Noé, que dice la palabra que fue varón justo y perfecto. Abraham, que se le ordenó que anduviera delante de Dios y fuera perfecto. Estamos hablando de, pues no sé, Josué y Caleb, de Job, que ya tanto se ha hablado dentro de la palabra de nuestro Dios, y de muchos hombres eh, importantes dentro de la palabra, hombres grandes, santos, temerosos de Dios, que la palabra de Dios los denominó como perfectos. En el tiempo que nosotros vivimos, hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy difícil porque lo anunciaba nuestro Señor Jesucristo desde tiempo antiguo, allá en Mateo capítulo 24, versículo 12, que pues ya todos conocemos cuando decía la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Los tiempos que estamos viviendo son así, de una maldad muy grande, multiplicada, hermanos, lo que está provocando que la caridad de muchos, incluso dentro de la iglesia de Dios, se esté viendo afectada gravemente. Recordemos que sin caridad no hay perfección, es el vínculo, es lo que nos ata a la perfección. Si no hay caridad, no tenemos nada. Debemos luchar siempre por esa caridad, porque los tiempos que estamos viviendo nos están absorbiendo mucho. El egoísmo que se está viviendo, la maldad que se está experimentando en estos últimos tiempos es grave. El hombre piensa en sí mismo en los tiempos que nosotros vivimos, y esto, hermanos, no nos está llevando a cosas buenas. Es por ello que Filipenses en su capítulo 2, en su versículo 4, nos da un consejo el apóstol que dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Y que el consejo lo da claramente, que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él pudo quedarse en los cielos, dice que siendo en forma de Dios, Él pudo quedarse en los cielos, no tenía por qué venir a morir por nosotros. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se humilló, tomó forma de hombre y se humilló, hermanos, más aún, hasta morir en la cruz. Y esto lo hizo, hermanos, para que cada uno de nosotros alcanzáramos parte en Dios. Si esta caridad grande no se hubiera mostrado, nosotros no estuviéramos ahorita predicando este tema. Es importante, hermanos, que lo veamos, porque la humanidad actual, dice Filipenses 2:21, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos. Pero no así nosotros como hijos de Dios. Si tenemos el consejo de nuestro Señor, vamos hacia la perfección, y la perfección se encuentra, hermanos, en la caridad. Busquemos esa caridad, hermanos, con toda nuestra fuerza. Hay dones importantes, decía el apóstol Pablo. Muchos dones hay importantes. Cuando allá en Corintios les hacía ver de los dones que existían, hay veces hay dones que a nosotros nos llaman más la atención que otros. Hay quienes quisieran quizá imponer sus manos y sanar enfermos. Quizá quienes quisieran hablar muchos idiomas por la disposición del Espíritu de Dios. Quienes quisieran cantar hermoso, quienes quisieran dar predicaciones, hermanos, eh, hermosísimas, que cuando las escuchara alguno dijera, qué hermoso predica ese hermano. Pero no hay muchos que se preocupan
por buscar la caridad. Todo es importante, hermanos, todo es importante, pero dentro de los dones hay dones que están por encima de todos. Incluso el apóstol allá en primera a los Corintios 12 hace referencia a todos, a todas las cosas que hay, y dice allá en primera a los Corintios 12:29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos doctores, todos facultades, porque muchas veces nos esmeramos por un lugar en el púlpito, por un nombramiento. Tienen todos dones de sanidad, dice el versículo 30. Hablan todos lenguas, interpretan todos. Porque hay veces hay cosas que se hacen notar y no son más para, aunque sirven dentro de la iglesia, nosotros las quisiéramos ocupar más para el engrandecimiento de nuestra persona, para figurar dentro de la iglesia. Decía, dice el versículo 31 y decía el apóstol Pablo, empero procurar los mejores dones, mas yo, más aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Ya todo, Corintios 13, primera los Corintios 13, nos hace referencia a la caridad. La caridad es importante en todo momento porque es la que nos ayuda, hermanos, para poder salir adelante. Dice primero a los Corintios 13:13, que permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estos tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Todos los dones son importantes y hay que seguirlos. Eso explica el apóstol. Todo hay que hacerlo. Pero la caridad debe de ir primero, en, encima de todas las cosas que hagamos o por todo lo que hagamos. Siempre la caridad es lo primero. Y es lo que nos va a ayudar, hermanos, para poder nosotros hallar gracia en los ojos de Dios. Cuando los discípulos le pedían al Señor y le decían, enséñanos a orar, es importante que aprendamos a orar, enséñanos a orar. Y nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a orar a todos ellos y les decía dentro de la oración, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos esperar algo bueno si no estamos dispuestos a darlo primeramente nosotros. Tenemos nosotros que hacer lo que nos corresponda. La caridad nos hace falta y la caridad, dice la palabra de Dios, no hace mal al prójimo, al contrario, es algo que beneficia y que fortalece en todo tiempo. Vamos a luchar por ella y vamos a esforzarnos, hermanos, por hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Romanos 13:10 dice, la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Hermanos, por eso es que la caridad es el vínculo de la perfección, porque la caridad, hermanos, está ligada a la ley de nuestro Dios. Y decía el Señor Jesucristo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y por eso es que nos aconseja, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que ese amor, hermanos, resplandezca en nosotros y sea, hermanos, el sello que nos garantice las bendiciones eternas. Pero debemos nosotros de hacer todo, hermanos, con sinceridad, como lo describe el apóstol, porque la caridad no debe ser forzada, debe ser nacida de nuestro corazón para que haya gracia en los ojos de Dios, no por intereses egoístas o mezquinos, sino simplemente porque tenemos que amar, porque tenemos que hacerlo, por naturaleza, digámoslo así. Y cuando hablamos por naturaleza, no hablamos ya de la naturaleza humana,
sino de la naturaleza divina que nos ha sido otorgada por Dios a través de su Espíritu Santo. Espero que este tema, hermanos, nos ayude a entender cuánto nos hace falta que nos amemos los unos a los otros y que entendamos que no hay otra forma de alcanzar la perfección sino es a través de la caridad. Sigamos el consejo de nuestro Señor Jesucristo y que sea, hermanos, para el engrandecimiento de nuestra obra, de nuestra fe y que hallemos gracia a través de ello, más gracia aún ante los ojos de nuestro Dios. Dios sea con todos, hermanos, paz a vosotros.